Bueno, chicos, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio de nuestra sesión de la noche de hoy. Hoy vamos a iniciar con la lectura de la autorización de la grabación que ya dio inicio. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinador escena o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Muy bien, chicos, entonces, teniendo en cuenta nuestra autorización y los acuerdos de formación, damos inicio a esta noche en donde vamos a trabajar bajo el objetivo del uso correcto de las herramientas seleccionadas de Photoshop y donde vamos a hablar un poco de dudas e inquietudes de la semana anterior. Vamos a hablar de la socialización de un ejemplo que vamos a trabajar de una manera muy sencilla. Vamos a tratar un tema que es supremamente importante ahora que vamos a empezar a trabajar Photoshop e imágenes, que es la resolución en las imágenes. Vamos a hablar de las capas y del trabajo con máscaras. Y recordemos que nos encontramos dentro de la evidencia GA3, 260-10-1053, actividad 1, evidencia 2, plan de endomarketing. Bueno, dudas y preguntas de la semana anterior. Nosotros en la semana anterior estuvimos hablando y estructurando un poco las actividades acerca de el contenido como tal del plan de endomarketing. Estuvimos hablando de todos los elementos que debía tener, que eran unos elementos específicos, y cómo lo debían realizar. Dentro del listado final o del listado que nos solicitan desde la guía de aprendizaje, como plan, habíamos hablado que teníamos pendientes dos cositas o dos punticos dentro de este listado, que eran las técnicas de divulgación y el presupuesto. Frente a ello, entonces, vamos a hacer la conclusión de estos dos temas, la relación de estos dos temas, para poder dar continuidad a nuestra actividad de hoy. Antes de poder hablar de esos dos últimos puntos, quisiera escucharlos si tienen alguna duda, pregunta o inquietud acerca de lo que estuvimos haciendo en la semana anterior de nuestro plan de endomarketing. Ay, chicos, ¿alguien me puede compartir o lo comparto? Espérame. Dime, Rafael. Profe, buenas noches. Hola. Profe, la pregunta mía es, ¿el plan de endomarketing lo vamos a hacer en Photoshop todo o es en Illustrator, Adobe Illustrator? Vamos a trabajar en Illustrator toda la parte de lo que ya hemos visto, los puntos, demás. En sí el plan se va a trabajar en Illustrator, pero las piezas las vamos a hacer en Photoshop. Por esa razón, aún ustedes no deben entregar ningún documento del plan de endomarketing. Ah, ya, profe, esa era la duda. No hay Vale, problema. perfecto. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? Por ahí alguien me está diciendo que no ha podido ingresar. Espérenme, les comparto el enlace en el WhatsApp. Mientras ustedes piensan si hay algo más que de pronto debemos tener en cuenta o que quieren aclarar. Ay, no me pegó. Copiar, pegar. Lo tengo sin Bluetooth. Fijo, fijo. Sí. Ya.
¿No hay más dudas, preguntas, inquietudes? Listo. Ah, en el otro ya me hicieron el favor. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Entonces, continuamos. Si no tenemos más dudas, más preguntas, vamos a continuar. Entonces, estamos hablando de la finalización ya de la temática dentro de Endomarketing, en donde estábamos pendientes de las técnicas de divulgación. Recordemos que nosotros estuvimos hablando de algunos medios que se podían tener en cuenta para el desarrollo del endomarketing, que eran medios internos que nos permitieran estructurar el mensaje para que llegara directamente a quien nosotros lo necesitara. Cuando nosotros estamos hablando de las técnicas de comunicación internas, estamos hablando en sí de utilizar medios no tan convencionales como uno lo creería que pueden funcionar, como son las carteleras que existen en todas las empresas. Todas estas carteleras nos permiten colocar mensajes clave que de pronto puedan ser la solución a la comunicación interna de la empresa. Hay boletines informativos que existen dentro de las empresas. Muchas empresas lo imprimen, otras lo envían de manera digital. Y esta sería otra técnica de comunicación que nosotros adicionaríamos a los correos electrónicos. Y también hay como unos periódicos o pequeñas revistas internas en las grandes empresas que nos pueden servir. Dentro de las técnicas de comunicación, ya pasándonos un poco de estos medios, que ya mencionamos dos que no son tan convencionales y que a veces existen o no existen dentro de las empresas, vamos a hablar de programas que se pueden hacer, así como nosotros podemos agendar o podemos programar un empleado del mes, podríamos hacerlo con un programa de incentivos o de reconocimientos. El incentivo que puede ser una recompensa, hablemoslo de algo monetario, puede ser un porcentaje dentro, si es por ejemplo de ventas, dentro del porcentaje de ventas, de recompensas, perdón, un segundo que se me subió aquí el azúcar, de recompensas, o podríamos también hablar de premios, trofeos, algo más simbólico, o de pronto algo que podemos buscar con patrocinadores o que podemos buscar con personas que hacen parte externa pero que contribuyen a la empresa, y de esa manera podemos desarrollar como algunos planes en los cuales haya como una mini competencia sana, obviamente, y un desarrollo de actividades y de capacitación que obviamente va a fortalecer no solamente al empleado, la buena actitud que pueda tener con la empresa, sino que adicional va a beneficiar 100% la calidad del contenido humano o del talento humano de las empresas. Adicional, pues también podemos hacer eventos. Dentro de estos eventos, no solamente la celebración de fin de año, como se hace en la mayoría de las empresas, sino también eventos de integración que sean periódicos, obviamente no tantas. Hacer, por ejemplo, las celebraciones de conmemoraciones, de felicitaciones, de logros, de reconocimientos o de los simples cumpleaños. Así como también hacer como un voluntariado donde la cooperación dentro de las personas exista para el apoyo de qué? De acciones que de pronto un compartir, que de pronto una capacitación para los hijos de los empleados. Todo esto hace que haya una mejor organización y se convierte también en esa técnica de divulgación no tan directa, pero que apoya sí o sí lo que nosotros queremos como comunicación, como mensaje a dar a nuestros empleados. Igualmente, podemos hablar del mejoramiento de las políticas internas de bienestar al empleado, en donde vamos a hacer unas políticas que de pronto tengan beneficios que mejoren algunos aspectos sensibles que los empleados han tenido, por ejemplo, cosas de salud mental, algún descanso adicional, bueno, cosas que de pronto puedan funcionar, tener un entorno donde el empleado promueva
y se le permitan ser escuchadas sus ideas como aporte a la empresa, así como también mantener una historia inspiradora que se busque dentro de sus propios compañeros para que sea como ese storytelling que nosotros podemos tener para la empresa. Eso es lo que nosotros podríamos hablar dentro de lo que sería el apoyo de las técnicas de divulgación. Ahora, el presupuesto. Y aquí quiero que ustedes no se vayan a matar la cabeza en elementos muy rebuscados, porque yo sé que las empresas son pequeñas y de pronto no haya como mucho presupuesto. ¿Qué debemos tener en cuenta para el presupuesto? Pues el objetivo y la estrategia que vamos a utilizar. Si son estrategias pues internas, debemos saber hasta qué punto podemos llegar. Porque yo hoy les estoy dando unas técnicas adicionales de divulgación, pero por ejemplo en las capacitaciones, en los premios, hay que ver hasta dónde podemos llegar dentro de esas ideas que se nos pueden generar, porque no sabemos qué presupuesto real puede tener nuestra empresa. Entonces hay que tener en cuenta eso. Importante, cuando hablamos de experiencias, de eventos, de capacitaciones, de reconocimientos ya monetarios o de elementos, deben ser sí o sí incluidos y se convierte en una investigación de costos dentro de ese presupuesto. Debemos obviamente identificar si necesitamos imprimir, si necesitamos solamente publicar en medios digitales. Todo eso también nos va a ayudar. Y cuando nosotros, por más creativos que nos pongamos, para el presupuesto es importante revisar qué es prioritario y qué no, para poder saber si nuestro efecto en el presupuesto o en el dinero es notorio. Por ejemplo, cuando yo tengo que hacer un presupuesto de endomarketing, voy a tener en cuenta qué necesito para el desarrollo de la comunicación interna. Entonces ahí volvemos a, se va a pautar, se va a mandar grabar, se van a hacer videos, audios, se va a imprimir. El presupuesto del empleado que va a ayudar a la generación o a la ejecución, si es necesario, de ese plan. Es decir, si tiene que hacer celebraciones, eventos de bienestar, si tiene que hacer encuentros en donde haya, aunque sea un dulce que darle al empleado. Tecnológicamente, si necesitamos nuevos software, si necesitamos de pronto más pantallas para que todos los empleados accedan a la información, si necesitamos, aunque sea un parlante para poder comunicar, eso también hace parte de lo que es el presupuesto. Los reconocimientos como tal, premios, el costo de los incentivos, las bonificaciones, el desempeño destacado y todo debe ser tenido en cuenta dentro de este presupuesto. Así como también si nosotros vamos a proponer capacitaciones, hacerlo de una manera. Siempre yo les pido que por favor en todos los presupuestos ustedes coloquen unos IU. ¿Qué son unos IU? Son un porcentaje que es entre el 3 y el 5% de imprevistos, ¿vale? Es siempre importante que ustedes tengan un IU porque esto nos va a permitir tener una holgura por cualquier cosa que suceda. Uno nunca sabe qué puede suceder y mucho menos en un presupuesto. Entonces, bajo esos lineamientos, tendríamos qué se va a comunicar o pues cuáles son las piezas que se van a desarrollar para saber el presupuesto, qué eventos se van a generar, qué tecnología adicional necesitamos, si se van a dar premios, reconocimientos, de dónde van a salir, si se van a hacer capacitaciones, de dónde se van a pagar y obviamente tener ese IU que va a ser interno dentro del presupuesto para los famosos gastos no inesperados o esos gastos que nunca se sabe si pueden o no pueden suceder, ¿vale? Entonces, de esa manera tendríamos ya más claridad de lo que debemos presentar en el presupuesto. Vuelvo y recuerdo, la idea no es que ustedes me vayan a afanosamente a entregar ahorita un plan de endomarketing. Recuerden que tenemos hasta el 20 de octubre para entregarlo y que la idea es que vengamos desarrollando las piezas para poder entregar. Vamos a entregar mínimo 2 piezas. ¿Listo? Esa es la idea. Y las piezas sí o sí las vamos a trabajar en conjunto entre Illustrator y Photoshop. El plan de endomarketing lo deben diseñar en
Illustrator. Pero vengan, chicos. Cuando yo les digo los tienen que hacer en Illustrator, no es que copien y peguen un texto y lo pongan en Illustrator y me lo exporten como un PDF de 2 hojas de texto. No. Diseñar no es ponerle un color al título. Diseñar es hacer todo un proceso en donde vamos a hacer unas hojitas. Y teniendo en cuenta eso, les cuento y les recuerdo que nuestro compromiso es que esta semana íbamos a hacer 2 talleres de diseño. Mañana iniciamos con el primer taller. Lo coloqué en las horas de la mañana por cuestiones de organización de tiempos. Yo sé que hay muchas personas que están trabajando y que de pronto no puedan asistir. Aquellas que puedan asistir, miren chicos, el taller es a las 10 de la mañana. Yo estaré muy juiciosa, vamos a hacer un taller bien bonito, en donde ustedes van a tener idea ya de cómo empezar a diseñar, de cómo trabajar un poco más el Illustrator. Me pueden preguntar dudas, inquietudes del manejo del Illustrator. Vamos a trabajar física y básicamente Illustrator y la parte de diseño. Cómo enfrentarse a la hoja en blanco, que yo creo que es uno de los miedos que todos tenemos en el momento de hacer un diseño o desarrollar una idea. Entonces, la idea es que lo del día de mañana, lo vamos a proyectar para la mañana. Trataré del siguiente, que si no es el jueves, es el viernes, lo proyectemos para las horas de la tarde. No me puedo comprometer en la noche porque tengo otros grupos que debo atender y pues las sesiones están copadas para mi semana, ¿vale? Entonces, la idea es que los que puedan, bienvenidos son, los estaré esperando con los brazos abiertos. Continuamos, empezamos. Vamos a hacer algo maravilloso y ustedes van a conocer un programa que tiene 1000 aristas, tiene unas posibilidades inmensas de viajar en nuestro pensamiento y hacer montajes divertidos. Y para ello vamos a trabajar el Photoshop. Photoshop es un programa muy lindo. Es un programa que es creado desde la casa Adobe, como yo les conté en la sesión anterior, básicamente para el manejo de fotografía. Ese es su fin esencial. Que allí podemos generar elementos diseñados, sí, claro, tiene todas las herramientas para hacerlo, pero el diseñador profesional sabe que el Photoshop está creado para el trabajo de imágenes, el trabajo de mockups, por ejemplo, de montajes, pero el Illustrator está hecho para hacer el montaje completo de una pieza publicitaria, para facilidad de impresión, para facilidad de salida, para minimización del peso sobre todo. Hay otras cosas en las cuales podemos utilizar el Photoshop. Perdón, yo de aquí le quito esto, el volumen. Photoshop lo podemos trabajar para muchas otras cosas. Sí, podemos hacer animaciones. Imagínense, podemos hacer GIF, podemos hacer mejoramiento de color, de diferentes videos. Podemos hacer infinidad de elementos que son interesantes y que valen la pena trabajar desde este programa. Entonces, como yo les vengo diciendo, miren chicos, la parte del aprendizaje, recuerden que lo que tenemos de oportunidad aquí en nuestros encuentros, pues es corto, es pequeño, pero que en sus manos está un mundo de posibilidades para ahondar mucho más en los programas. Entonces, los invito. Ahorita quiero mostrarles un pequeño abrebocas de lo que de una manera muy sencilla se puede hacer con Photoshop. Chévere, ¿cierto, chicos? Pues básicamente eso es algo, un pequeñito ejemplo
de todas las cosas chéveres que podemos hacer desde el Photoshop, todos los montajes y todo lo que se puede organizar y obviamente darle esa naturalidad y esa credibilidad de que existe y se puede hacer. Pero para poder empezar a trabajar en el Photoshop, de poder hacer todo este montaje con estas herramientas, como lo acabamos de ver en esa socialización pequeña que les mostré o en ese video ejemplo, debemos tener como claridad un concepto que es fundamental, no solamente para el trabajo en Photoshop, sino para la elección de los diferentes elementos que ustedes van a tener y a conocer dentro de toda la publicidad. Y es algo que de pronto yo a muchos de ustedes les mencioné cuando trabajamos el manual de identidad corporativa. La resolución. Aquí cuando nosotros hablamos de resolución, es muy importante determinar y saber de qué estamos hablando, qué es el tamaño, la definición, los píxeles por pulgada. ¿Por qué? Porque es que eso va a permitir, primero, denotar calidad en el trabajo entregado. Segundo, saber hasta cuándo podemos o hasta qué tanto podemos ampliar nuestras imágenes y reducirlas de manera completa, tanto en pesos sin pérdida de calidad. Y entonces cuando nosotros hablamos de resolución, estamos hablando de que es importante tener en cuenta que es la calidad que tienen nuestras imágenes y cómo nosotros las estamos exportando y trabajando adecuadamente según el medio de salida. Y aquí volvemos a hablar igual que cuando lo hablamos del color. Nosotros tenemos una resolución ideal dependiendo para lo que ustedes vayan a hacer. Cuando estamos hablando de un trabajo para impresión, manejamos una resolución mucho más alta que cuando estamos hablando para la parte óptica o que nosotros hacemos en pantallas. Allí estamos hablando de una resolución media o una resolución más pequeña cuando estamos experimentando el tratamiento de las imágenes. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que la resolución está dada por algo que se llama PPP o píxeles por pulgada. Cuando ustedes vean dentro de la información que vamos a trabajar, PPP quiere decir píxeles por pulgada o PPI, PP inch por pulgada. Es en inglés o en español, PPP en pulgadas por, ¿qué? Píxeles por pulgada o PPI, PP inch por, en inglés. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la resolución, también debemos tener en cuenta varias cosas. Primero, ¿para qué medio lo vamos a usar? La imagen va para impresión, la imagen va para pantallas. Si nosotros estamos hablando de la resolución y de el medio de salida, debemos tener en cuenta que esto es importante por la distancia en la cual se va a encontrar el observador. Es decir, la persona que recepciona el mensaje está mucho más cerca, mucho más lejos y los píxeles se dan mucho más amplios dentro del medio de salida. ¿Qué quiere decir PPP? Píxeles por pulgada. Pero bueno, eso en español, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, vamos aquí a hacer un dibujito, quiere decir que si yo tengo esta imagen, este cuadrado azul que ustedes están viendo acá, voy a hacerlo con un ejemplo sencillo para que sepamos cómo lo vamos a interpretar. Entonces voy a copiar acá, le voy a cambiar el color a este. Listo. Digamos que este cuadrito azul es una imagen y esa imagen tiene una resolución de 5 píxeles por pulgada. Digamos que esta
este ancho de este cuadro es 1 pulgada. Es algo pequeñito porque 1 pulgada son 3.2 centímetros o 2.9 centímetros. Ya les confirmo. Permítame porque no me acuerdo. Creo que 2,54, profe. Ay, gracias, Rafa. Eso. Entonces, este cuadrito tiene 2,54 centímetros. Y yo les estoy diciendo que la resolución de ese cuadrito es de 5 pulgadas. Que sí que les dije 5 o 6 o 4. ¿Cuánto fue que les dije? No me acuerdo. Digamos que es de 5 pulgadas por píxeles por cuadrada. ¿Qué quiere decir eso? Que esto tiene 5 píxeles de ancho. Uy, me voy a casar este año. Bueno, chica, otra vez. Uy, no, me faltó una gotiquitica. Esto me tiene que dar a penitas. Bueno, digamos que, ay, eso. Tiene 5 píxeles de ancho por 5 píxeles de alto. Entonces, esto me tiene que casar para que la resolución, uy, casi, me dé. Entonces, cuando a ustedes les dicen que una imagen tiene 300 ppi o ppp, es decir, 300 píxeles por pulgada, es decir, que cada 2,54 centímetros tiene 300 cuadritos o 300 puntos de color hacia el ancho y 300 bajando. Hacen una cuadrícula de 300 por 300 cada 2,54 centímetros. Eso quiere decir la resolución. Entre más punticos hayan por cada 2,54 centímetros, pues se va a ver mejor la resolución o la calidad de la imagen. Es decir, no se va a ver borrosa, no se va a ver pixelada. Eso es básicamente lo que quiere decir SPPP o SPPI cuando ustedes lo vean en inglés. Que cada pulgada tiene un número determinado de puntos. Yo no sé si ustedes vieron alguna vez y estuvo de moda imágenes píxeles, que se hacían imágenes con píxeles que se veían. Y ahí es donde se entendía un poco más cómo era la configuración de las imágenes. Todo se hace con puntos y les voy a mostrar aquí un ejemplo. Ya lo busqué aquí por internet, permítanme. Les comparto la ventanita. Miren este gato. Este gato tiene los pixelados. Eso se llama arte pixelado, pero nos funciona para entender cómo están compuestas las imágenes. Así como ustedes están viendo en este punto, se muestra, pues aquí porque lo convierten en arte, pero de la misma manera nosotros tenemos tantísimos puntos en el espacio de la pulgada que nos va a dar la claridad de la resolución. Básicamente es esta teoría aplicada, pues aquí la aplican al arte, pero es esa teoría la que nos deja ver cómo funcionan los píxeles por pulgada. Esto lo conforman de esa manera. Y si ustedes se acuerdan que nosotros vimos en la teoría del color que habían 4 tintas básicas para impresión, entonces que era el C, que era el cian, el M, que era el magenta, el amarillo y el negro. Entonces, igualmente se imprime así. La impresora, ¿cómo convierte las cosas? Por puntos que va soltando de cada una de las tintas y va creando las imágenes. Si yo busco acá cómo son las películas de impresión, offset. A ver si nos muestran alguna. No, pero no necesito que estén ya el modelo. Bueno, es como algo como esto. Aquí podemos ver el rodillo.
Estos rodillos, si ustedes ven, es como unas películas, yo no sé, yo creo que hay algunos muy jóvenes que nunca tuvieron cámara fotográfica de rollo, pero también hay unos que no son tan recientes que tuvieron su cámara de película. La idea es que para imprimir hay una película como un acetato que permite pasar el color de una tinta y lo que hace es, va el papel, pasa la parte roja, pasa al azul, bueno, en realidad pasa al cian, pasa al magenta, pasa al yellow y pasa al negro y de esa manera nos va a quedar así como ustedes lo ven unos rollos que va al azul, que va al rojo y eso al ir pasando por el papel va dejando la impresión de los colores como nosotros lo vemos. Y esas películas están compuestas por muchos punticos dependiendo de la resolución y por eso decimos que la resolución para impresión sí o sí debe ser mínimo de 300. La idea es que sea de 300 ppp, píxeles por pulgada, porque eso nos da la seguridad de que funcione adecuadamente. ¿Por qué? Fotografía pixelada. Porque es que sucede que entre más cerquita esté el espectador, entre más cerquita esté el espectador de la pieza publicitaria, mayor resolución necesita. Entre más lejos, nosotros podemos poner los puntos más lejancitos, menos punticos, es decir, más grandes, y el ojo interpreta también las imágenes que lo va a ver muy bien hecho. Yo no sé si ustedes han escuchado la teoría o ese refrán que dice que el arte como la guerra es mejor verla de lejos. Esa es la razón. Esa es la razón. Entonces, aquí estamos viendo cómo se puede ver la calidad de una imagen cuando estamos trabajando no muy buena la resolución. Entonces, miren acá cómo están viendo pixeladas las imágenes de una a otra. No es que mejore mucho, ¿no? Entonces, de esa manera es que nosotros vamos a verificar. Y entre menos resolución, miren, más se ven los cuadritos porque están mucho más grandes y el ojo los va a identificar muchísimo más fácil. El ojo es muy pilo. O sea, el ojo sabe cuándo le están diciendo mentiras y cuándo no está tan mala la resolución. Entonces, de pronto ustedes la colocan en los diseños que ustedes están haciendo y la ven bien, pero cuando yo, ay, miren ese peinado, pero cuando yo la abro aquí para verla, yo la veo así borrosa y digo, oiga, no, eso no nos funciona. Si no nos funciona para un trabajo del SENA, imagínense muchísimo menos para una publicidad en la cual podemos gastar millones de pesos y que nos salga con la foto pixelada, muerte lenta. Pues el cliente nunca más nos va a llamar, nos va a decir que le tenemos que devolver la plata que se desperdició, porque en realidad es un desperdicio. No va a haber una buena producción de la pieza publicitaria. Obvio, si ustedes tienen un objetivo que van a hacer un arte de pixelado para la pieza, pues eso ya es otra cosa. No es por error, es porque está justificado dentro del diseño, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Listo, chicos. Básicamente eso es fundamental cuando nosotros hablamos de la resolución y cuando empezamos a trabajar con las imágenes. Entonces tengamos en cuenta esta teoría y escríbanla por ahí o tómenle un pantallacito a esta slide. Y es que entre mayor resolución, menor tamaño del píxel, pero hay mayor definición. ¿Por qué? Porque estábamos hablando, obviamente, vamos a tener un puntico más pequeñito que conforma para que quepa 300 punticos de ancho y de alto en la pulgada, o nos va a dar un menor tamaño, pero nos va a dar una mayor definición, porque tenemos más opciones de que se vea bonita la imagen. Mientras que
a menor resolución, es decir, a menos píxeles por pulgada, vamos a tener mayor tamaño del píxel, pero menor definición. Y eso también es importante que nosotros tengamos en cuenta que va a cambiar la composición o cómo vemos la imagen. Y eso lo podemos ajustar y lo podemos trabajar desde el Photoshop. No sé si tengamos alguna pregunta hasta este punto. Vale, ok. Bueno, por aquí tengo algo que me escribieron. Tun, 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 tun. Profe, estás pasando las diapositivas, se quedó en agenda. Ay, eso fue hace rato. No, creo que sí, cuando estaba hablando del punto del endomarketing de presupuesto, no tenía diapositivas. Ahí lo dejé, en el punto de la agenda. No tenía diapositivas. Eso apenas era una charlita. Vale. Bueno. Por favor, tengamos en cuenta esto que estamos viendo en pantalla. Cuando nosotros hablamos de la resolución óptima o necesaria para trabajar dentro de la publicidad, debemos tener en cuenta para qué lo vamos a utilizar y desde dónde lo va a ver eh, nuestro cliente. Cuando nosotros hablamos de la distancia, debemos tener en cuenta la siguiente información. Cuando nuestro cliente o la persona que tiene la publicidad va a verlo a menos de 1 metro, debemos tener una resolución mínima de 300 ppp. Si la persona está entre 1 metro y 2 metros, mínimo 150. Si estamos hablando entre 2 metros y 5 metros, mínimo 120. Entre 5 y 10 metros, 72 píxeles por pulgada. Pero si está a más de 10 metros, puede tener una resolución de 36, que es nada, y lo vamos a ver bien. Imagínense eso. Es decir, que cuando ustedes ven esas vallas, cuando salimos a la calle y vemos esas vallas gigantescas, que además obviamente como son unos tamaños gigantes, pues nos va a ser muchísimo más fácil la identificación de las imágenes. Sí o sí, pues vamos a tener una resolución muchísimo más pequeña y la vamos a ver muy bien. Bueno, aquí tenemos lo que quiere decir DPI, que es dot per inch, que sería la sigla en inglés, o píxeles por pulgada, PPP. Es P de ¿qué? DPI, dot per inch. Y me acordaba del inch. Listo. Entonces, sí o sí es importante que tengamos en cuenta esto para el trabajo con las imágenes. Podemos decir entonces que la regla básica que nosotros vamos a tener para el trabajo con las imágenes es que entre mayor resolución tengamos, menor tamaño del píxel, pero mayor definición. Al contrario de si tenemos una menor resolución, tenemos mayor tamaño del píxel, pero menor definición. Sí o sí debemos aprendernos esas dos reglas para poder identificar qué es lo que nosotros necesitamos y cuántas distancia es necesaria para que nuestro cliente tenga en sus manos la publicidad. Si es a menos de 1 metro, recordemos que menos de 300 píxeles por pulgada. Si estamos hablando de 5 a 10 metros, podemos trabajar desde los 72 hasta los 36 píxeles por pulgada porque tenemos una distancia amplia que nos va a permitir jugar con ¿cómo se dice? Esa mecánica que tiene el ojo de poder tener asociatividad de las imágenes que tenemos y de verlas de una manera adecuada para entender el mensaje. Es importante que tengamos en cuenta eso porque sí o sí
nos va a reflejar la calidad del trabajo que nosotros estamos produciendo. Cuando nosotros vayamos a empezar a trabajar con Photoshop, debemos empezar a entender la lógica de las capas. Las capas son necesarias, existen y no se puede trabajar sin ellas en el Photoshop, a diferencia que en el Illustrator. Ustedes pueden trabajar en el Illustrator todo en una sola capa, que de pronto bregan y no está bien estructurado o no es lo más recomendable, pero se puede hacer. Mientras que en el Photoshop sí o sí deben ustedes trabajar en capas. Entonces es importante poder entenderlas, crearlas, organizarlas, editarlas y acostumbrarse en qué puesto están ustedes parados para poder generar el trabajo en el Photoshop. ¿Qué son las capas? Yo siempre asocio las capas a como unas hojitas transparentes que vamos a tener una sobre otra y que nos van a permitir, como mirábamos ahorita en la impresión offset, que hayan como unas cositas que definan elementos que van a ir y que al colocarse uno sobre otro van a crear una sola imagen. Nosotros podemos definir que se vea, que no se vea, pero la idea es que cada una de las capas que utilicemos tengan un objetivo de existencia, es decir, se hacen por algo, no solamente por hacerlas. Entonces, cuando nosotros trabajemos en capas, debemos identificar que cada uno de esos elementos y la organización en la cual se encuentra nos va a permitir identificar los elementos. Entonces, si esta es una capa, yo viéndola de ladito, no de frente, sino de ladito. Si esta es una capa, aquí podemos tener otra capa y aquí podemos tener otra capa, ¿cierto? En esta capa, y las voy a separar un poquito para poder darles el ejemplo. Si yo en esta capa tengo un elemento rojito acá, un elemento amarillo acá, que puede ser un cuadro, perfectamente. Yo lo estoy viendo de lado, entonces no veo sino el ancho. De bordecito, pues. Ay, ¿ahora qué pasó? Ya. Digamos que son cuadrados. Si yo lo miro de frente, lo que voy a ver básicamente es un cuadrado rojo arriba, un cuadrado amarillo más abajo y un cuadrado verde más abajo. Esto sería lo que yo veo de frente. Esto sería lo que veo en cada una de las capas de lado. Lo digo de esta manera o lo coloco de esta manera es para que entendamos que estos elementos, al estar uno encima del otro, crean esta visual que yo estoy viendo aquí, que sería este un poquito más para acá. Listo. Esa sería la manera de trabajar las capas y conformarían un solo elemento, ¿vale? Entonces, sí o sí, debemos empezar a identificarlas y empezar a trabajar con ellas, porque se hace necesario. Y dentro de esas capas, nosotros tenemos algo que se llama máscaras. Y esas máscaras definen qué puede ser visible y qué no puede ser visible en la capa. Entonces, son elementos que se añaden para darle características a una capa de visibilización o de ocultar elementos o de darle características de transparencia, también se le puede dar desde la ejecución de las máscaras. ¿Por qué estamos hablando de estos términos antes de ir al programa? Porque quiero que tengamos claridad en el momento que empecemos a conocer el programa de cómo se trabaja en su lógica de ejecución. Las máscaras de capa, esto es una capa.
Esto es una capa y esto es otra capa. Y las máscaras de capa se van a ver de esta manera, como lo estoy yo encerrando aquí en el cuadrito verde. Y si ustedes se dan cuenta, va a haber una parte en blanco y una parte en negro. La parte en blanco va a ser la parte visible y la parte en negro va a ser la parte no visible. Y todos los elementos los vamos a identificar o a crear de máscara de capa desde este icono que tenemos acá. Ustedes van a decir, pero ni siquiera conocemos el programa y ya nos está diciendo esto. ¿Por qué? Porque es lo primero que vamos a trabajar. Entonces, ustedes saben que yo les voy enseñando a medida de que vayamos utilizando las herramientas y quiero que tengamos claridad en esto y que lo veamos claramente, ya que en los iconos, pues ustedes saben que es un poquito pequeñito. Ejercicio con el uso de las máscaras. Primero vamos a conocer el programa y ahí sí, vamos a ir a hacer un ejercicio y a conocer un poco más de lo que es el trabajar con las máscaras. Se está abriendo el programa, ya se los comparto. Si tenemos dudas, preguntas, es el momento de hacerlo. Bueno, entonces vamos aquí. Para mostrarles el programa, ustedes saben que voy a compartir pantalla completa, entonces si tienen alguna duda o pregunta, abran el micrófono y lo van diciendo para que, porque no los voy a ver. Ah, o no, sí, ahí sí veo, creo, sí. No, no hay problema, sí estoy viendo la parte pequeñita del Teams. Bienvenidos al Photoshop. Este es básicamente, cuando uno inicia, pues no va a tener estos archivos, que son los últimos archivos que yo he trabajado, sino solamente la parte superior y esto lo van a tener en negro. Vamos a tener como un menú de inicio en donde nos va a hacer como una pequeña sugerencia de lo que podemos trabajar, que puede ser una imagen, una historia para una red social, un paisaje. Bueno, hay muchas cosas que nosotros podemos generar desde estos elementos, pero también tenemos obviamente en la parte superior la barra de herramientas básica en donde tenemos archivo, edición, imagen, capa. Bueno, la voy pasando, capa, texto, selección, filtro, vista, los plugins, ventana y ayuda. Y aquí en la parte de la izquierda vamos a tener un menú que nos dice abrir archivo nuevo, abrir, inicio, formación, tus archivos, compartido contigo o eliminados. Acá tenemos, y esta pues es una versión 2024 que es la que yo trabajo. Pero en versiones anteriores, que ustedes pueden trabajar sin ningún problema, les va a salir de la misma manera o un poquito más compacto. Es como la única diferencia. O en una versión mucho más antigua les va a salir solamente un cuadrito como si ya hubiésemos empezado a trabajar en un nuevo trabajo y ya, sin estos cuadros iniciales. En formación, hay tutoriales de cositas que uno puede hacer. Mis archivos, que era lo que teníamos ahorita en pantalla, lo último que se ha trabajado. Compartidos si han compartido trabajos contigo o eliminados. ¿Listo? En inicio, pues volvemos aquí nuevamente a esta pantalla que es la inicial. Voy a darle nuevo archivo, le puedo dar desde acá o le puedo dar archivo nuevo y me va a abrir una ventana igual que en el Illustrator para determinar el tamaño que yo quiero trabajar. Si ustedes se dan cuenta, acá vamos a trabajar, perdón, acá vamos a trabajar detalles de nombre, tamaño del elemento que yo voy a utilizar, puede ser a medida, puede ser aquí uno guardado para foto, para impresión. Y aquí podemos trabajar la resolución, píxeles por centímetro o por cuadrada.
o por cuadrado, perdón, RGB o CMYK o LAP o escala de grises, y a qué resolución o a qué bits vamos a trabajar el color. El fondo lo podemos trabajar en blanco, lo podemos trabajar en negro o en transparente. Transparente les queda a ustedes en cuadritos grises claros y oscuros, negro, negro, blanco, blanco. Yo siempre les aconsejo que trabajen sobre blanco. ¿Qué sucede? Generalmente cuando nosotros vamos, voy a cerrar. Generalmente cuando nosotros vamos a trabajar, voy a ir aquí a internet. O yo debo tener alguna fotografía por acá descargada. Vamos a ver. Fácilmente. Para buscar una imagen. No, vayamos a internet y bajamos un par de imágenes. Entonces bajemos un paisaje. Pixels. Recuerden siempre utilizar bancos de imágenes donde ustedes puedan trabajar imágenes que sí o sí sepan que son libres de derechos de autor y que les va a permitir trabajar sin problema sus piezas. Voy a buscar acá un hombre o una mujer, no importa. Básicamente vamos a buscar un elemento para hacer un montaje muy sencillo. Entonces, no, busquémoslo por persona, es más fácil. Persona. Eso, más sencillo de esta manera. Listo. Voy a buscar un elemento que me funcione para lo que yo necesito. Digamos aquí, gente. People, no. Hombre, a ver. Listo. Vamos a escoger a este profe. Es un video. No, video, no, video, no, video, no. Ay. Es que lo tengo en videos, loca, en fotos. Listo. Vamos a escoger este señor, lo vamos a descargar, download, permitir, listo. Y vamos a escoger un paisaje. Un paisaje. O un edificio, lo que ustedes prefieran. Yo no me voy a poner a buscar mucho, vamos a utilizar este primero y ya. Listo, descargado y descargado. Entonces tenemos dos imágenes que son las que vamos a utilizar en el ejercicio. Chicos, sí o sí, cuando nosotros empezamos a trabajar, vamos a cerrar acá, vamos a empezar a trabajar, aquí me los deja en las descargas. Y generalmente, cuando uno empieza a trabajar para organizar o arreglar las imágenes, lo que hace es abrir la foto. Entonces le da uno abrir, va a donde la guardó. Yo voy a abrir, obviamente, el paisaje primero. Lo selecciono y le doy abrir. Él automáticamente nos va a abrir el elemento y no tuve que darle ni tamaño, ni resolución, porque él ya viene con unas características. Entonces, al tener esas características, podemos saber de qué se trata. Entonces, aquí estamos hablando de que tiene 4000 por 6000 píxeles. Miren acá en la parte derecha se ve, es un poquito chiquito, pero se ve. Tiene una resolución de 72 píxeles por pulgada. Sus colores son RGB y estamos trabajando a 8 bits por canal. ¿Listo? Ahora voy a ir a abrir al hombre. Archivo, abrir la siguiente fotografía. Abrir. ¿Qué sucede? Me la abre, pero ya no veo el paisaje. Sí, no la abre en pestañas independientes. Aquí en la parte superior está el paisaje y está el personaje. En la actualidad el Photoshop tiene muchísimas herramientas que nos van a ayudar y lo primero que vamos a aprender a identificar es que, miren, aquí a mano derecha en la parte inferior están las capas.
Y aquí tenemos una sola capa, pero esta capa generalmente cuando nosotros abrimos imágenes, igual acá, miren, tiene un candadito. Y ese candadito nos dice que no podemos trabajar. Miren, si yo le doy clic sobre la imagen me va a salir ese mensaje porque me dice que no podemos utilizar, bueno, aquí es por la herramienta. Para poder trabajar simplemente le damos clic en el candadito y el candadito ya se desaparece. Clic sobre el candadito y ya tenemos sin el candadito. Aquí en la parte derecha vamos a tener las ventanas de información, las ventanas de capas de ajustes que tenemos para las imágenes que tenemos abiertas. En la parte superior también tenemos la de información, esta pequeña línea de acá, de la herramienta que tengamos seleccionada. Y a mano izquierda vamos a tener la barra de herramientas. Estas herramientas funcionan y trabajan diferente de cómo trabajamos en el Illustrator. Acá también tenemos la herramienta mover, pero a diferencia del Illustrator, si yo muevo todo. Muevo la fotografía de la base en la cual está puesta, que es originalmente el tamaño del lienzo que me creó Photoshop. Tenemos más abajito selección y tenemos las selecciones, tenemos tres tipos de selecciones. La selección de forma, que la tenemos en forma de rectángulo y si ustedes se dan cuenta, acá en el bordecito, al igual que es que aquí no lo puedo agrandar tanto como en el Illustrator. Al igual que en el Illustrator tiene un triangulito pequeñito. Si yo le doy clic ahí, se me abren unas subopciones o submenú dentro de esa herramienta. Entonces aquí tenemos la herramienta de selección rectangular, elíptica, de fila única o de columna única. Yo puedo hacerlo de manera rectangular y la selección, no sé si ustedes ven ahí, voy a agrandarlo un poquito. Estas como lineecitas punteaditas que ustedes ven en la selección que yo hice. Pero si yo quiero de pronto para deseleccionar, control D o edición deseleccionar, ¿listo? Si yo quiero hacer una selección circular porque mi elemento es circular, pues yo la puedo hacer y de esa manera tendría una selección en una forma establecida. Edición deseleccionar o simplemente control D o capa, listo, control D. Vale. Pero resulta que como nosotros trabajamos mucho con elementos orgánicos, con elementos que no tienen una forma tan definida, tenemos entonces otras dos herramientas, que es selección, la de más abajito, que tenemos un pincel de selección, una herramienta lazo, una herramienta de lazo poligonal y una herramienta de lazo magnético. Voy a empezar por el lazo magnético. El lazo magnético lo que hace es, nosotros la seleccionamos y damos clic en un punto. Yo quiero seleccionar el pedazo del señor. Donde voy a empezar y voy pasando el mouse por el borde sin darle clic ni nada. Simplemente lo voy pasando y él automáticamente me va creando, si ustedes no sé si alcanzan a ver, como unos punticos. Aquí en la piel se va a ver más, como unos punticos, como si yo hubiese hecho una selección así con la herramienta pluma allá miren, si ven aquí en lo blanco se ve, ¿sí ven? Esos punticos son punticos como de ancla que nosotros podemos tener allá en el Illustrator. ¿Cómo cerramos una selección con el elemento poligonal? Digamos, si yo quiero seleccionar este pedazo, le doy clic al primer punto para que se cierre la selección y me quede esa línea punteadita que demarca la selección. Si yo cojo la herramienta seleccionar y muevo esa selección que yo hice, lo que hago es cortar el pedazo o quitar el pedazo, ¿vale? Control Z, aquí no tenemos tantos control Z como en Illustrator, entonces para que lo tengamos en cuenta.
La siguiente herramienta de selección es la poligonal. A diferencia de la otra, acá tengo que ir dándole clic para ir creando esos nodos de selección, pero en la poligonal no me hace sino polígonos, es decir, líneas. Yo no puedo hacer curvas. Tiene la misma lógica, tengo que volver al punto inicial para poder crear la selección. Miren, ¿listo? La siguiente herramienta de selección, la herramienta lazo. La herramienta lazo, a diferencia de la herramienta de polígono, ¡ay, lo boté! Digo, lo moví. Del polígono magnético, es que acá yo tengo que ir diciéndole por dónde. Le doy clic y no suelto el botón del mouse, sino que yo misma voy rodeando sin soltar el botón del mouse muy por el ladito del elemento que quiero seleccionar. Digamos que solamente voy a seleccionar esta parte de la cara. Y también debo llegar a el inicio para tener una selección. Pero ahí sí lo hago de esta manera, manteniendo el botón del mouse y yo voy pasando por el bordecito. Obviamente no nos va a quedar tan perfecto. Y la última, que en realidad es la primera, es el pincel de selección. Este pincel de selección, yo puedo trabajar qué tan grande quiero el tamaño del pincel. Y eso rosadito que ustedes ven es la selección. Si yo voy y cambio la herramienta selección, ya se me ve el punteadito y puedo quitarle la muelita al señor. Pero digamos que yo no necesito algo tan pequeño. Entonces voy en la parte superior, aquí voy, selecciono la herramienta, pincel de selección, y aquí en la barrita de información me dice, aquí hay un puntico y dice 15, junto a la opacidad. Ahí voy a abrir esa flechita hacia abajo y me da el tamaño. Yo le voy a dar un tamaño, voy aquí a trabajar un tamaño grande para que me rinda si lo que quiero es, mira, seleccionar todo mi personaje. Tengo que seleccionar bien todo para que no me queden espacios sin seleccionar, es decir, todo bien rosadito. ¡Ay, me salí! ¿Qué tengo que hacer? Control Z. Pero él te deshace todo lo que tú hayas hecho antes de darle el clic. Es decir, si yo me pongo y empiezo a seleccionar sin soltar el botón del mouse todo este pedazo y ay, me equivoqué, mire, se me salió aquí, ay, se me salió. Si yo lo suelto y se me salió esto y quiero solamente borrar este pedazo y si yo le doy control Z, deseleccioné todo. Entonces, por eso es importante determinar el tamaño de el pincel para la selección. ¿Listo? Pero resulta que, claro, como este programa nosotros lo trabajamos tantísimo para este tipo de montajes, hay otra herramienta de selección que es la cuarta, donde tenemos 3 subherramientas que creo que son las que más utilizamos. Primero, selección de objetos. Segundo, selección rápida. Y tercero, varita mágica. Y aquí voy a empezar al igual que en la anterior, de atrás hacia adelante. De la última, varita mágica. Esta selecciona por color. Entonces, si yo quiero seleccionar solamente la camiseta, él selecciona, pero ojo, porque aquí tiene muchos tonos de azul. Por eso no seleccionó, sino así de esta manera. ¿Para qué les recomiendo yo esta selección? Cuando los elementos son de pronto muy complejos, y voy entonces aquí a tomar el ejemplo de la pared. Cuando los elementos son muy complejos y yo quiero seleccionar el señor, por ejemplo, yo puedo ir y seleccionar la pared, digamos que la pared fuese, y miren qué pasó acá, y es algo que ustedes deben tener muy presente. Si se dan cuenta, yo seleccioné la herramienta, pero me sale un circulito tachado, es decir, no puedo hacer nada, y si yo le doy clic me va a decir, no se puede usar la varita mágica porque no hay capas seleccionadas. ¿Qué sucedió? Sí o sí yo debo estar parada en la capa para poder hacer cualquier acción.
Si yo no estoy parada en la capa que estoy trabajando, nunca voy a poder trabajar. Si este fuese un color más parejo, yo le doy clic acá y puedo seleccionar más espacio para ir quitándole el fondo. Es una buena manera de utilizarlo. Herramienta selección rápida. Si yo cojo esa herramienta y paso por encima sin soltar el botón del mouse del señor, miren, él inteligentemente va seleccionando la forma y yo ya tendría seleccionado mi personaje, miren. Fue fácil y rápido, ¿cierto? Pero para que nos quede mejor estructurado, más pulidito, existe esta otra herramienta que se llama selección de objetos. Al dar selección de objetos, nos va a dar la opción aquí arriba y se nos abre, mire, un menú pequeño acá. Voy a darle acá seleccionar sujeto. Y al darle seleccionar sujeto, miren lo que él automáticamente hace. Ahí está trabajando y él ya me seleccionó el sujeto. Si yo pongo el mouse encima, él me muestra la selección de lo que hizo. Entonces, aquí yo puedo tener más control y aún mejor, puedo modificar la selección para aplicar una máscara de una mejor manera. Para ello, entonces, vamos aquí donde dice el menú de al lado que dice seleccionar y aplicar máscara y me va a abrir como una subpantalla, por decirlo de alguna manera, en donde vamos a tener aquí unas herramientas diferentes que es selección rápida, perfeccionar bordes, pincel, herramienta de selección de objetos, lazo, mano y zoom. Aquí yo les recomiendo sobre todo para cuando utilizan o tienen personajes crespos o que tienen el pelo así suelto. Esta que dice perfeccionador de bordes nos ayuda mucho a la naturalidad de la transparencia entre los pelos, por decirlo de alguna manera. Y acá a mano derecha vamos a tener en cuenta la transparencia, los ajustes que yo puedo dar. Entonces acá, por ejemplo, en el borde, yo quiero que el desplazamiento del borde vaya un poquito hacia adentro del que tenemos, porque de pronto es sobre un color oscuro y alcanza a como a ensuciarse, lo dice uno, la imagen del color que está de fondo. Entonces aquí uno puede seleccionar eso y de esa manera podemos trabajar. Cuando ya estemos contentos le damos OK y yo puedo. Ángela López tiene seleccionado el personaje, ¿cierto? Pero es que lo que yo quiero borrar es el fondo. La lógica nos diría que para poderlo borrar, pues lo que yo hago es invertir la selección y borrar lo que está detrás de mi objeto. Entonces, ¿cómo convertimos o invertimos la selección? En el menú selección, invertir. Al hacer esto, se selecciona, es la pared, miren. Si yo quito la pared, me queda mi personaje solito. Pero, ay, y si yo quisiese hacer algún otro cambio en el fondo, ya lo perdería, ¿cierto? Entonces es aquí donde voy a contarles que existen las máscaras. Las máscaras nos van a ayudar a mantener la originalidad del elemento principal y poder decir yo que quiero que sea visible y que no sea visible sin dañar del todo la fotografía, porque si yo la quito y le quito el fondo, lo borro y le doy guardar, pues ya no voy a tener la foto original a menos de que tenga una copia. Voy a volver a hacer el proceso, seleccionar sujeto. Ya lo seleccionó. Y entonces voy a ir a crear una máscara. ¿Se acuerdan que allá en el PowerPoint les dije que era este icono? Pues al darle solamente clic ahí, en ese iconito, voy a ocultar todo lo que no está seleccionado.
quedaría solamente visible lo que está seleccionado. Entonces, de esta manera, lo blanco queda visible y lo negro queda invisible. Pero si yo quito la máscara, si yo le doy clic sobre la máscara y la borro, vuelve y me queda mi fotografía completa. Entonces, es importante que podamos tener nuestras imágenes de esta manera para que tengamos esa seguridad de que si necesitamos volver atrás, lo podamos hacer. Igual, es importante que ustedes sepan que si yo selecciono aquí la herramienta pincel y tengo el color blanco, aquí es igual que en el Illustrator los colores, pero aquí no tenemos color de borde, solamente de contenido, ¿listo? Si el blanco está encima y yo cojo el pincel, la herramienta pincel, aquí en la parte superior está el tamaño, acá donde dice el puntico, voy a un tamaño grande para que ustedes vean. Si yo le doy aquí un pedacito de color, miren, empieza a verse la pared. Si yo lo cambio a color negro encima y debajo blanco, lo hago con esta flechita de acá, entonces lo que yo unte de negro se va a ocultar. Miren, eso nos da aún más precisión de la máscara, de que quiero que sea visible y que no quiero que sea visible. En este punto, yo ya puedo coger la herramienta mover. Miren, ya tengo mi personaje acá. Y yo me voy con mi mouse, chun, 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 hacia arriba, y paso o toco sin soltar el botón del mouse el nombre del paisaje. Y me devuelvo aquí y suelto ya la flechita aquí sobre la imagen, suelto el botón del mouse y ¡ay! Apareció mi personaje acá. Me traje la máscara, me traje la capa completa, ya aquí entonces puedo ubicar mi personaje que está de paseo en el salar del Junín y que tiene esta súper fotografía. Miren, ya tenemos nuestro primer montaje, que obviamente los colores están diferentes, sí, obvio, porque no hemos aprendido nada más, sino recortar, quitar el fondo y traer, no más. ¿Qué quiero guardar mi montaje? Archivo, exportar, exportación rápida como PNG y ya me queda la fotografía en una sola imagen. Pero si quiero guardar el Photoshop para editar después o para hacer cualquier otra cosa, archivo, guardar como, y lo guardamos como cualquier otro elemento, le damos un nombre, montaje. Todos los archivos de Photoshop terminan en .psd, nos aseguramos de que aquí diga Photoshop, que incruste el color y le decimos guardar. Aquí nos va a salir compatibilidad, sí, ok, y listo. Ya tenemos guardado nuestro archivo. ¿Cómo les pareció? Ya podemos hacer nuestro primer montaje y vamos a poder ir a París, vamos a poder ir a, bueno, no sé, a muchas partes con esta manera de generar este montaje tan sencillo, que obviamente les digo, es solamente para conocer lo chévere que es el Photoshop, pero todavía no hemos trabajado color, porque obviamente una fotografía tiene los colores fríos, la otra fotografía tiene los colores cálidos, entonces hay que igualar tonos, entonces todo eso es importante que lo tengamos en cuenta, pero lo vamos a aprender obviamente mucho más adelante y con más paciencia. ¿Cómo les pareció? Quiero escucharlos, cuéntenme. Chévere, difícil, ya lo sabían hacer, cuéntenme, cuéntenme. Me pareció mucho más fácil que Illustrator, profe. Sí, sí. Es más sencillo en esto que acabamos de ver. Es mucho, mucho más sencillo. Igual, ustedes saben que aquí vamos a trabajar lo que son imágenes. Gracias por esa acotación que me pareció bien. Lady Cherry. Bueno,
De las personas que estamos conectadas, de las 12 aprendices que están conectados, levánteme la mano las personas que ya cuentan con el Photoshop. Una. Dos. Tres. Tres personas. Listo. Ok. Recuerden que también podemos trabajar el gratuito, que no me acuerdo cómo se llama, el del gatito. Y no, GIMP. Esta, GIMP, o es un zorrito, creo. Que es gratuito y se trabaja muy similar a cómo trabajamos el Photoshop. Tiene la misma lógica y tiene como lo mismo. Mientras no resuelven, no me han dicho nada. La verdad, no me han dicho nada desde la oficina TIC. No me han dicho nada. Y esta semana, la verdad, no he preguntado. Entonces, déjenme, yo mañana vuelvo y pregunto a ver en qué proceso va eso. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? La idea es que hagamos eso. Que hagamos nuestro primer montaje sencillo. Nuestro primer trabajito en Photoshop. Ustedes saben que vamos a empezar a trabajar esto para que las imágenes nos funcionen para las piezas que vamos a necesitar. Sí o sí, yo le voy a decir no guardar. Uy, eso como tiembla de feo. ¿Ya dejó de temblar? Sí. Entonces, la idea es poder hacer un montaje muy sencillo, un montaje práctico. Lo que ustedes quieran hacer. Un montaje donde se utilicen 2 o 3 imágenes y se monten sobre una base o sobre una foto que va a ser como la que nos va a dar ese fundamento. Básicamente, pues eso es lo que vamos a hacer para poder perderle un poquito el miedo a el Photoshop. No sé si tengamos alguna duda o pregunta. Vamos, estoy tratando, es que tengo inducción de chicos nuevos esta semana y la otra. Pero yo necesito encontrarme con ustedes más de un día a la semana. Ay, hubiéramos aprovechado que mañana el profe de inglés no va a hacer sesión. Si vio, para habernos visto mañana. Ah, no, mañana no puedo, mañana es primero. Y tengo inducción. De pronto el jueves. ¿Podrían ustedes verse conmigo el jueves en la noche? Y les monto ahorita el anuncio. Hacemos sesión el jueves para trabajar un poquito más el Photoshop. Listo, perfecto. Entonces ya les monto el anuncio para vernos a las 7 de la noche el jueves. Jueves 2, sí. Ay, no, espérenme, miro que me estaban programando ahorita inducción y les confirmo de una vez. Que después les digo mentiras y me daría muchísima pena. Bienvenidas. Sí, el jueves pues. El jueves, perfecto. Listo. Entonces sí, confirmadísimo. Ya les pongo ahorita el anuncio para que tengan el enlace y, yo creo que lo trabajamos sobre este mismo enlace para que todo lo de Photoshop nos quede en el mismo, ¿vale? Entonces, para aquellas personas que pueden entrar a ver el chat de acá, que les queda la grabación en el chat, o si quieren, pues obviamente ustedes saben que yo la monto. Vale, chicos, si no tenemos dudas, preguntas, inquietudes, quiero que traten de jugar con el Photoshop, si pueden hacerlo ahorita, mañana, en un momentico antes de que nos veamos, y mañana vamos a trabajar nuevas herramientas. Espero tener buenas noticias de Illustrator y de Photoshop, es decir, de la dos, ¿vale? Chicos, gracias por su tiempo. Que pasen una feliz noche. Dios los bendiga. Vale, Vayan profe, muchas avanzando lo de gracias. Illustrator. Bueno, Juliet, cuídense. Vayan trabajando lo de Illustrator para que no se les una todo con todo. Feliz noche. Gracias, Valeria.